enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. No me falla.
Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Para mí es un gozo estar aquí, compartir nuevamente la palabra de Dios. Dios algo nuevo tiene para nuestras vidas. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreo 2.1. Abrimos nuestra Biblia en Hebreo 2.1 y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Oremos, hermano. Gracias te damos, Padre bendito, por esta palabra. Gracias, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, bendito Dios, que administre, que lleve, que dirija esta palabra, Señor, bendito Dios, y que prepare los corazones que hoy, que en estos momentos están escuchando, hay que ser una palabra vida en sus vidas. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Esta palabra, en Hebreo 2.1, me llamó bastante la atención. Pero quiero usar esta palabra para describir cuatro circunstancias importantes en la vida de Abraham. Y cómo esta palabra, ¿cierto?, la vamos a comparar con la vida de Abraham y cómo Dios fue trabajando en Abraham. Por ejemplo, fue trabajando en la actitud de Abraham a la palabra de Dios. Y cómo Dios fue formando el carácter de Abraham a lo largo de su vida. Y cómo nosotros podemos extraer estas enseñanzas en nuestra relación diaria con Dios. Vayamos a la palabra. Hay 4 circunstancias en la vida de Abraham que quiero remarcar por medio de esta palabra. La primera circunstancia fue: Dios llama a Abraham. La circunstancia número 2, la circuncisión, señal del pacto. La 3, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y la cuarta y última, Dios ordena que Abraham sacrifique a Isaac. Acá tenemos 4 eventos. Si bien Abraham en su vida hubieron muchas cosas más, pero quiero destacar estos 4 eventos en la vida de Abraham. La palabra tiene como título, esta palabra, la obediencia a Dios como prioridad en nuestras vidas. Nuevamente, la podemos repetir. Aquí, de repente, acá al lado va a salir. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pongamos atención a estas palabras: diligencia, oído y deslizar. Como Pablo en su epístola la usa para describir la causa y efecto de no ejecutar prontamente la palabra de Dios en nuestras vidas. La primera palabra que quiero destacar en este versículo es diligencia. La palabra diligencia significa prontitud, agilidad, prisa, por lo que actuar con diligencia quiere decir actuar con dichas cualidades. Y con esto abordamos la primera circunstancia en la vida de Abraham que quiero destacar. Esto está en Génesis 12, 1-4 y se llama Dios llama a Abraham. Abramos nuestra Biblia en Génesis 12, 1 y vamos a ver del 1 al 4 y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham, y como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años, cuando salió de Harán. Este
la primera acción que hace Abraham. Lo primero que hizo Dios en la vida de Abraham, lo llamó. Y detrás de este llamado, Dios quería sacar a Abraham de su confort. Lo puso en movimiento. Lo sacó de toda la influencia que podría tener Abraham con sus parientes. ¿Para qué? Para tratar con él. Lo sacó para santificarlo. Primero lo apartó. Ese es el primer proceso que hace Dios en Abraham. Entonces Abraham, prontamente, escuchando la palabra de Dios, él se aparta de su parentela. Pero ahí hay otra parte del versículo en donde estamos estudiando. Dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Bueno, Abraham lo atendió con diligencia, con prisa, salió, se apartó de su parentela. Entonces él, dice la palabra, que tomó a su mujer. En ese tiempo se llamaba Sarai, antes de que fuera a cambiar el nombre, igual que Abraham. No se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y pescó su familia, pero tomó a Lot, que era su sobrino, que era hijo de su hermano que había fallecido. Entonces sí, atendió la palabra, pero no al pie de la letra. Dios, cuando nos comunica algo, quiere algo con nosotros, Él es preciso. En esta cosa, atendamos las cosas que hemos oído, poner en práctica lo que hemos oído, pero debemos poner atención cuidadosamente a las palabras que oímos de Dios, que en nuestro caso es la Biblia. Atendamos con atención. Las instrucciones de Dios son precisas. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que debiera alejarse de su parentela. Lo hizo. Abraham cumplió con la orden dada, pero no siguió en pie la letra de la instrucción, porque con él llevó a Lot. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó ahí que pasó un tiempo y resulta que Abraham fue fructificando. Dios lo empezó a bendecir y empezó a crecer. Y resulta que crecía los ganados, crecía todo. Entonces, como él estaba con Lot, dice la palabra que sus pastores, ¿cierto? Los pastores de cada uno, los que cuidaban sus ganados, ¿cierto? Empezaron a pelear por la posesión, me imagino, de la tierra, de la agua, qué sé yo. Y Abraham decidió decirle a Lot que debían separarse antes que ellos comenzaran a pelear, a tener alguna dificultad. Entonces Lot miró a un valle que era más rico, que es el valle donde estaba Sodoma y Gomorra. Entonces él se separó. Entonces Abraham dijo, si tú vas para allá, yo voy para el lado contrario. Y así se produjo esa separación. Pero a Lot, a pasar el tiempo, no lo pasó bien, porque en el lugar donde se fue a vivir Lot fue Sodoma. Y resulta que los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en conflicto con 3 reyes más, se juntaron, hicieron una coalición y se fueron a la guerra con otra coalición que había ahí cerca. ¿Y qué pasó? Lot se encontró al medio de la guerra. Y después de esa batalla, perdieron los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados. Lo cual, ¿qué le pasó a Lot? Lot fue tomado prisionero y con todos sus bienes y fue alejado de donde él vivía. Esa noticia le llegó a Abraham, el cual se preocupó. Por eso, por algo se lo llevó, porque me imagino que Abraham lo quería como un hijo. Como un hijo lo quería, porque Lot no tenía padre, había fallecido, recuerden, el padre Harán. Y resulta que dice la palabra que Abraham juntó a sus siervos y juntó alrededor de 300 hombres, 318 si no mal recuerdo, y con él fueron a rescatar a Lot. Y si bien sí llegaron, y dice que la palabra es que acometieron de noche y rescató a Lot, sus siervos, sus mujeres, que tenía esposa, hijos, hijas, y todos sus bienes. ¿Qué quiere decir? Que Abraham venció a esta coalición. Puede ser que la retaguardia se iban alejando y Abraham
los abordó en la retaguardia, pero sí o sí los venció. Resulta que después dice la palabra que Abraham viene de vuelta y los reyes de Sodoma y Gomorra le dan la bienvenida, lo felicitan. Y Abraham dice, bien, yo solamente vine a rescatar y no quiero nada de ustedes. Solamente que a sus personas, a las personas que habían capturado. Y posteriormente, Lot después está en medio de la destrucción de Sodoma. No fue buena idea llevar a Lot. No se siguió la instrucción al paso. Y el perjudicado ahí fue Lot. A veces nosotros cuando recibimos instrucciones, cuando leemos la palabra no la cumplimos 100%. A veces nos apartamos, sí, el Señor nos santifica, nos aparta, empieza a tener una comunidad con nosotros, pero algo pasa. Todavía en nuestras vidas de repente nos gusta mentir. De repente tenemos sus pecados ocultos, un vicio. No cumplimos toda la palabra. Abraham, dejándose guiar por sus emociones, llegó a Lot. Pero el Señor le dijo que dejara su parentela. Y su parentela es aquellos que son, la parentela de Dios son los sobrinos, la mamá, los tíos, los primos, qué sé yo. Esa es nuestra parentela, pero nuestra familia es nuestra esposa e hijos. Entonces el Señor le dijo, aléjate de tu parentela. Eso es lo primero. Después tenemos otras circunstancias de la vida de Abraham, que es la circuncisión, señal del pacto. Abraham ya se había separado de Lot en este tiempo y había liberado a Lot, como le había comentado, había liberado a Lot de la prisión de estos reyes cuando habían hecho la guerra. Y ahí estaba Abraham, y Dios le dice a Abraham que iba a hacer un pacto con él. Y este pacto era la circuncisión. Vamos a la palabra que está en Génesis 17:10. Vamos inmediatamente a la palabra Génesis 17:10. Y dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Abraham, en este tiempo, Abraham ya tenía 99 años. Ya había nacido su hijo Ismael, de su sierva Agar. Ismael tenía alrededor de 13 años. Y Abraham, ¿cierto?, recibe esta instrucción. Y si nos vamos al mismo capítulo, al versículo 23, dice lo siguiente: entonces Abraham e Ismael, su hijo, entonces tomó Abraham, bien digo, a Ismael su hijo, y todos los siervos nacidos de su casa, y todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. O sea, el Señor le dijo que hiciera ese acto de circuncisión, y Abraham lo hizo inmediatamente. No se demoró. Él habría dicho: hoy tengo 99 años, lo haré mañana. Le puede decir: primero haré una reunión, le diré que mañana voy a hacer esto, otro. Y de repente pudo haber dilatado, porque no es fácil decirle, no sé, pues si en ese tiempo fue a la guerra con 300 y tantos siervos o varones. Me imagino que su casa, estamos hablando de la casa de Abraham, habrían dado perfectamente 1000 personas. En ese tiempo de repente ya habrán 50 varones. No dice claramente la palabra. Pero sí, era una decisión, pero Abraham lo hizo inmediatamente. Y entonces ahí es donde nosotros nos vamos a Hebreos 2:11, en donde nos dice que con más diligencia, recordemos la palabra diligencia, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. O sea, Abraham fue diligente porque se apresuró a hacerlo. Dice que tomó a su hijo y se circuncidaron todos los de la casa. Eso es algo bueno que hizo Abraham, aprendiendo la lección. La hizo a pie de la letra, toda su casa, no dejó a nadie afuera. Punto 3. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Acá dice en la palabra que ya Isaac había sido destetado.
En ese tiempo, a los infantes eran destetados a los 3 años aproximadamente. Entonces, no significa que no comían otros alimentos, sí, pero sí era un evento importante. Entonces Isaac fue destetado a los 3 años y sacando los cálculos, Ismael ya tenía como 17 años. Y dice la palabra que Ismael molestaba a Isaac. Isaac era pequeño, me imagino una persona grande, 17 años, molestando a un chiquitito. Entonces Sara, que ya se llamaba Sara en ese tiempo, vio eso y algo tenía acá dentro Sara. Y le dijo a Abraham que Ismael no iba a compartir la heredad con Isaac. Y le dijo que tenía que echarlo. Abraham, dice la palabra, que Abraham sintió eso grave. Pero Dios le dijo a Abraham, haz caso a tu mujer en todo lo que le diga respecto a este tema. Nos vamos a la palabra, a Génesis 21, 14. Nos vamos a Génesis 21, 14. En lo cual, dice así. Génesis 21, 14. Dice, entonces Abraham se levantó de mañana. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Fue una decisión difícil, era su hijo, lo había criado desde chico, pero él no se retuvo en lo que le había ordenado Dios. Ya Abraham estaba demostrando un carácter firme. No era fácil lo que le tocó hacer, pero Dios lo estaba preparando. Lo estaba preparando para la última prueba, que iba a ser una de las más fuertes, que yo creo que hay acá en la palabra. Nos vamos al punto 4, que dice así: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Esto es fuerte. Entonces, si nos vamos a la palabra, esto está en Génesis 22.3. Nos vamos a Génesis 22.3. Dice así: y Abraham se levantó nuevamente, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios les dijo. Ahí Abraham se levantó de temprano en la mañana y fue a hacer lo que Dios le había mandado. Imagínense, ese a donde tenía que sacrificar a Isaac eran 3 días de camino. 3 días caminando. Imagínense lo que iba pensando Abraham. Imagínense lo que le pasaba por su cabeza. Y su hijo su hijo ya era un muchacho, dice, una adolescente. Entonces llegaron al lugar y Abraham subió con su hijo, dejó a los siervos y subió con su hijo y fue a realizar el holocausto. Ahí todos conocen la palabra, esta palabra es bien conocida, en donde a punto de cometer lo ordenado por Dios, dice que el ángel de Jehová le dice: detente, no lo hagas, no hagas ese mal contra tu hijo. Yo te estaba probando y sé que ahora tú me temes. Pero ¿qué conclusión sacamos de esto? De estos 4 eventos importantes de la vida de Abraham. Abraham siempre fue obediente. Sí, hubo un proceso en el cual Abraham tuvo que aprender la obediencia, tuvo que aprender a hacerlo bien. Pero el Señor trabajó en el corazón de Abraham. Ahora, ¿qué quiero con esto? ¿Qué sacamos con esto? Es que el Señor tenía un propósito con Abraham. Mire, a Abraham se le fueron cumplidas todas las promesas de Dios. Dios le dijo que iba a ser un hombre grande, que su nombre iba a estar sobre muchos nombres, que le iba a dar naciones, que le iba a dar, que lo iba a fructificar con harta descendencia, y que iba a ser padre de naciones, y todo eso se cumplió. Dios tenía un propósito con Abraham y cumplió el propósito de Abraham. Y Abraham, dice la palabra, que
vivió 175 años. Murió con mucha descendencia. Después de Abraham dice la palabra que Sara murió a los 127 años. Y Abraham, después de la muerte de Sara, vivió 29 años más, lo cual también tuvo hijos. Entonces la descendencia de Abraham fue mucha. Estamos hablando del padre de la fe. Ahora yo te quiero decir a ti, hermano, a ti que tú me estás escuchando, Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es el propósito de Dios? No lo vamos a saber hasta cuando no hagamos la palabra de Dios. El propósito de Dios lo vamos a ver en nuestra vida hasta que, como dice la palabra en Hebreos 2:11, lo repetimos, por tanto es necesario que con más diligencia, prisa, atendamos las cosas que hemos oído, la palabra de Dios. No vaya a ser que nos deslicemos. Deslizarse es alejarse del propósito de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios, ejecútala lo más pronto posible, al pie de la letra. No la dejes para después. Ponla como prioridad en tu vida, para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos y las personas que te rodean. Dios tiene algo bueno para ti, tiene un propósito, pero solamente nosotros, para que Dios pueda cumplir el propósito de nuestras vidas, tenemos que acelerar la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios y cómo Dios pone esta vivencia de Abraham para que podamos nosotros, de alguna forma, aprender, sabiendo que hoy en día la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo tiene algo para tu vida. Es el Maestro. Sigue sus pasos. Él te va a llevar de la mano. Él no te va a dejar solo. Y Él te va a esperar hasta que tú cumplas los propósitos que Dios haya tenido en tu vida. Él es fiel. Cuando nosotros ponemos como a hombres, como altares, como a ídolos, los hombres siempre se van a caer, tarde o temprano, instituciones, personas. Pero Jesucristo, no, Él nunca va a fallar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Sabemos, Dios, que tú, a medida que nosotros vayamos cumpliendo en obediencia a tu palabra, tú vas a hacer de nuestras vidas y vas a tratar con nosotros y nos vas a transformar, cumpliendo así los propósitos que tú ya tienes de antemano en nosotros. Pero debemos ser obedientes, Señor, y a veces nos cuesta mucho, Señor. Debemos vencer esto, Señor, que es nuestra propia carne, Señor. Oh, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra con prioridad para que tus propósitos puedan cumplirse en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios lo bendiga, hermano. Después de esta alabanza y después de la palabra, tenemos que dar el aviso. La iglesia sigue trabajando. ¿Y cómo trabaja la iglesia? En los tiempos actuales, orando, en oración. Así que, hermano, lo invito a seguir orando. Nos quedan todavía 7 días. Estamos ya a 1 de julio, entramos al mes de julio y ya nos queda hasta el 8 de julio para que sigamos orando. La oración es de lunes, miércoles y viernes, de las 8 de la mañana a 9 de la mañana, o si no puede, de las 8 de la noche a 9 de la noche. Amén. Entonces, los invitamos, no deje de orar, porque en la oración está el poder de Dios. Amén, hermanos. Así que estamos todos en esa. Y los martes, los jueves, ¿cierto? Y los sábados, les toca la oración al Ministerio de Intercesión. Hermanos, los invitamos a seguir orando. Dios los bendiga. Hola, Dios te bendiga. Después de haber escuchado este lindo culto online de nuestra iglesia Centro Cristiano Arica y esa linda palabra, quiero invitarte a un tiempo especial. Si tú es primera vez que estás viendo este video o terciaste, ¿cierto?, este video en las redes sociales, no es casualidad. Y si Dios ha provocado algo en tu corazón, entonces este es tu tiempo. ¿Sabes? Quiero compartir un Dios de milagro. Yo sé que tú tienes necesidad. Yo sé que a lo mejor tú tienes problemas como todos. O estás pasando una situación difícil. Pero déjame decirte algo. Dios conoce tus problemas y Él quiere venir a tu corazón. ¿Sabes? Muchas veces necesitamos de Dios. Pero primeramente la Biblia dice que tenemos que ser hijos de Dios y aceptar a Jesús en nuestro corazón. Solamente hay 3 pasos si hoy día tú quieres que pase algo nuevo en tu vida. Pero el primer paso
es reconocer que somos pecadores. El segundo paso es reconocer que nosotros mismos no podemos llegar a Dios por nuestra fuerza. Y el tercer paso es reconocer y aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Si tú estás de acuerdo, yo te invito a orar. Antes de orar, quiero decirte algo que dice la Biblia, que lo dice muy abiertamente para todos aquellos que queremos creer. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Somos creación, pero somos hijos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El milagro para tu vida viene, pero necesitas a Cristo en tu corazón. Si es tu decisión, te invito a hacer esta oración. Creer primeramente en estos 3 pasos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Te invito a orar de esta manera. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que mi vida la he llevado a mi manera. Pero hoy, Señor, entiendo que necesito de ti. Necesito que tú vengas a mi corazón. Por eso reconozco en esta hora que tú moriste en la cruz y moriste por mis pecados, Señor. Y abro la puerta de mi corazón para aceptarte como el Señor de mi vida. Y sé que de este minuto tú vendrás a mi corazón y empezará algo de nuevo. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, créeme que tú eres una nueva criatura en Dios. Alégrate porque Dios ha visitado tu vida. Si tienes dudas, comunícate con nosotros a nuestra página web. También comunícate con nosotros a nuestro Facebook o a este número de celular. Dios quiere bendecirte a ti, a tu familia. No te pierdas los videos y los cultos online en estos tiempos que tanto necesitamos de Dios. Dios te bendiga.